Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio en línea del Seminario Teológico Bautista Dr. T.H. Lacey. Estamos estudiando en el Nuevo Testamento y en esta ocasión estaremos estudiando la epístola a los Hebreos. Mi nombre es Patricia Zabalza y es un privilegio poder acompañarles en este estudio. Vayamos a los aspectos generales de esta carta de Hebreos. Esta epístola no se sabe realmente quién es el autor. Es una epístola anónima y aunque parece ser que hay alguna indicación, si nos vamos al 13, 19, dice: mas os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y en el 23, sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual si viniere pronto iré a veros. Como que parece ser que, aunque no es un autor que se identifica, los lectores o los destinatarios pareciera que sí, obviamente lo pueden identificar porque él está comentando que inclusive desea ir a visitarles. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Pues tampoco nos refiere de una manera clara quiénes son. Sin embargo, podemos pensar por el contenido de la carta que se trata de un pueblo que está educado en el Antiguo Testamento y su sistema sacrificial. Ahora, estos destinatarios en el capítulo 10, versículo 32 y 34, él habla de que ellos han recibido vituperios, tribulaciones, dice, han llegado a ser espectáculo, ¿verdad? Y también dice, llegaste a ser compañeros con los que estaban en una situación semejante. Entonces, es un grupo de creyentes o una iglesia, pudieran decirse así, que han tenido experiencias de vida muy difíciles y que están pasando por situaciones también difíciles. Entonces, es lo que podemos saber de los destinatarios. Ahora, por la expresión en el saludo, allá en el capítulo 13, cuando mencionan el 24, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Ahora, esa expresión, los de Italia os saludan, ha generado ciertos comentarios aquí, algunos no tan a favor, pero algunos llegan a pensar que puede aludir a ciertos italianos que habían dejado su tierra y que estaban viviendo en otros lugares, ¿no? Y entonces están mandando saludos, y esto podemos verlo en la cuestión de la procedencia, porque puede referirse a esos cristianos italianos que abandonan su territorio, están con el autor de la carta y están mandando saludos pues, a esos italianos. Entonces diríamos que la carta se estaría enviando a Italia, pero también puede ser que esté escribiendo desde Italia, y si así fuera, escribiendo desde Italia, no sabemos a dónde se está dirigiendo esta carta. Es un poco difícil, pero digo, sabemos que eso nos da pues quizás ciertas pistas, ¿no? Ahora, en cuanto a esos destinatarios, la fecha en que se escribe esta carta. Clemente de Roma cita esta epístola y él escribió Clemente de Roma después de la destrucción del templo, en el 70. Y la mayoría de los eruditos citan o fechan la primera de Clemente en el 96. Entonces, algunos piensan que esta carta pudo haber sido escrita entre 69 al 70 o antes del 96. Entonces es un poquito difícil de mencionar o de saber con precisión la fecha, puesto que no se sabe ni el autor ni los destinatarios. Ahora, en el 13:23 él menciona a Timoteo, que suponemos, ¿verdad?, que este Timoteo es el que refiere Pablo en sus viajes o en su equipo de misionero, ¿no? Ahora, este Timoteo se había agregado al grupo con Pablo en el año 49 después de Cristo, y no sabemos obviamente qué edad tenía Timoteo cuando se agregó. Ahora, algunos piensan que esta carta debió haberse escrito antes del 70, antes de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque en el 10, del 1 al 3, menciona que hay sacrificios que se ofrecen continuamente. Al parecer, esos sacrificios todavía se llevaban a cabo en el templo. Sin embargo, hay algunos que piensan que esto no es un argumento contundente, puesto que en el griego el modo indicativo no necesariamente expresa una acción del presente, sino que también puede ser del pasado. Así de que no se sabe con certidumbre esos datos. Sin embargo, sí podemos ver cuál es el propósito
de la carta. El propósito lo menciona aquí en el 3:6, dice: pero Cristo como Hijo sobre su casa, de la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él quiere que los creyentes se mantengan firmes en su profesión. En el 14 del mismo capítulo también lo menciona, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En el 4:14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el 10:23 dice lo siguiente: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. El propósito de esta carta es alentar a los creyentes a que se mantengan firmes. Ese es el deseo, que tú y yo, que todos nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Así de que esta carta será una gran bendición poder estudiarla. Ahora, por las muchas ilustraciones y alusiones que hace al Antiguo Testamento, al ritual levítico, da a entender que los cristianos a los que se dirige pueden ser de origen judío. O también cabe la posibilidad de que sean creyentes gentiles, pero que se sumergían en el estudio del Antiguo Testamento. Entonces, sí es un grupo de creyentes que conoce el Antiguo Testamento. Ahora, hay un detalle aquí en cuanto al 3, en el 3:12, que habla sobre: mirad, hermanos, que no haya alguno de vosotros, ¿verdad?, con corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí pudiera ser que apartarse tuviera la tendencia a ir al paganismo, pero también puede caber la posibilidad de apartarse, de volverse al judaísmo, ¿no?, del Dios vivo. Aunque en esta posibilidad de volverse al judaísmo, no necesariamente se estarían apartando del Dios vivo, en el sentido de conocer a Dios y desear tener una relación con Él. Entonces, pudiera ser que los creyentes gentiles, pudiera ser quizás por esa alusión de apartarse del Dios vivo, serían los creyentes gentiles los que serían más, digamos, más expuestos realmente a apartarse de Dios, ¿no? Porque volver al paganismo es totalmente alejarse de Dios. Bueno, en esta carta de Hebreos, el tema central, primordial, es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo vamos a ver en varias, a lo largo de la carta, en varias maneras, que es superior. Jesús es superior a la revelación. Lo vamos a ver en el 1, del 1 al 3. Superior a los ángeles, en el capítulo 1, del 4 hasta el 2, 18. Al capítulo 2, versículo 18. Superior a Moisés, superior sumo sacerdote, es superior fiador de un pacto, superior a un santuario y es superior sacrificio. Así de que en muchos sentidos Jesús es superior, y Jesús es el tema central de esta carta. ¿Cuáles son las características de la epístola de los Hebreos? Vamos a ver algunas muy interesantes. Primera, que tampoco no comienza con salutación. No nos da nombre de escritor ni los destinatarios que caracterizan normalmente a las epístolas del Nuevo Testamento, a excepción de Primera de Juan, que también ya vimos. Ahora, aunque no comienza como una carta a Hebreos, sí termina como una carta. Si nos vamos al 13, en el 20, él dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, etc. Empieza a dar una especie de bendición, y luego también al final, cuando habla de: os ruego, hermanos, que soportéis, da una exhortación, saber que está Timoteo, ¿verdad?, que lo que viene pronto, está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a vuestros pastores, los de Italia os saludan, y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Termina con un saludo, termina con exhortaciones, ¿verdad?, y termina también deseando bendición. Entonces sí termina como carta, aunque no comienza como una carta. Ahora, parece ser, por el contenido y por la forma en que está expresado el contenido de esta carta, el autor había estudiado o conocía del pensamiento de Platón. Platón fue un filósofo griego allá del 427 al 347 a.C. Él fue seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Él había fundado la academia.
¿verdad? Había enseñado su manera de pensar. La manera de pensar del platonismo apunta al mundo de los universales, el mundo de las ideas. Él hablaba de que en las ideas, en el mundo de las ideas, era el mundo perfecto. Y lo que veíamos en la tierra eran solamente sombras de ese mundo perfecto. Entonces, él hablaba de que el presente como una sombra de el ideal. Y parece ser que también Hebreos apunta a esa manera de presentarnos el contenido. Solo que la diferencia entre Platón y el autor de Hebreos es la siguiente, porque en Hebreos 11:10 habla, dice, cuando habla de los hombres de la fe, dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos habla de que el constructor de la ciudad celestial o del mundo celestial es Dios. Y el terrenal también, ¿verdad? Es creado por Dios. Así de que ambos mundos son creados por Dios, a diferencia de Platón, ¿verdad? Pero también en el mundo celestial se conoce por la fe, es lo que plantea Hebreos. Pero Platón decía que el mundo celestial se conocía por la razón. Entonces vemos que hay un dualismo metafísico, dos orígenes o dos mundos, en la razón y lo material, ¿verdad? Así de que cualquier objeto es copia de una idea. Eso es a grandes rasgos, aunque no nos vamos a meter a estudiar Platón, pero bueno, nos enfocamos en el estudio de la carta de los Hebreos. Siguiendo un bosquejo que ustedes tienen aquí en sus libros, el carácter final del cristianismo, es la primera parte. Vamos a ver del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 18, es decir, capítulo 1 y 2 en la totalidad. Vamos por partes. La revelación final de Dios es Cristo. Del 1 al 4, ¿verdad? El autor a los Hebreos, ¿verdad?, comenta lo que Dios ha hablado. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, habla de que Dios no ha guardado silencio, sino que ha dado a conocer su palabra y sus propósitos redentores al mundo. Él ha hablado de muchas maneras. Y dice aquí que ha hablado ahora de una manera contundente y única, que de alguna manera hace un contraste. Dice aquí, y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Es decir, el constructor de la ciudad que veíamos en el capítulo 11 es Dios, y el creador del universo también es Dios, ¿verdad? Es Jesús, porque nos va a hablar más adelante de quién es Jesús. Pero Dios nos ha hablado de una manera perfecta y definitiva por medio de su Hijo. Ahora, ¿por qué esta revelación de Jesús, de Dios en Jesús, es superior a todas las revelaciones que ha venido dando, ¿no?, de manera progresiva? Hay 7 razones por las cuales lo menciono aquí. En el 2 dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es heredero de todo. Y esta es una cita del Salmo 2:8. Su herencia, ¿verdad?, no está confinada a esta tierra, sino que se extiende a todo el cosmos, y principalmente al mundo venidero, que es lo que vemos acá en el 5 al 9. Ahora, la otra razón, dice aquí, en el mismo versículo 2, dice, porque en asimismo hizo el universo. Por medio de él, Dios hizo el universo. Así de que todo lo que existe fue creado, y fue creado por medio de Jesús. Por medio de él subsiste. Ahora, en el 3, y siendo el resplandor de su gloria. Aquí dice el resplandor. El Hijo es el resplandor de la gloria. Es decir, revela perfectamente la majestad de Dios, la imagen misma de su sustancia, la fiel imagen de lo que Él es, de lo que es Dios. Y vemos otra razón más, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas. Ahora, aquí la palabra sostiene es feroz. Pero significa literalmente conducir o llevar a. Entonces la idea es que no solamente mantiene a la existencia, sino que la guía hacia una meta, hacia lo que Dios quiere.
Y lo hace por medio de su palabra, dice aquí, de su poder, con la palabra de su poder, o la palabra poderosa que hace su trabajo. Y lo vemos mucho ya en el Antiguo Testamento, la alusión de la palabra de Dios creador, la palabra de Dios que hace. Ahora también vemos una razón más, el versículo 1 del 3, capítulo 1 del 3d, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Ahora, esto es algo muy interesante y va a ser un hilo dorado que marca todo un contenido aquí en esta carta a los hebreos. También dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra en las alturas. Jesús se sienta a la derecha. Quiere decir que es Señor y tiene poder sobre todos. Así de que en este breve versículo, el escritor de Hebreos, ¿verdad?, hace referencia a la grandeza, a la superioridad de Jesús sobre cualquier persona. Así de que, por esto mismo, ¿verdad?, tiene la cualidad de ser mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Él es superior sobre cualquier revelación que haya recibido el hombre antes. Ahora bien, Cristo es superior a los ángeles. Vamos a ver en el 4, versículo 5, ¿verdad? Ha hecho superior a los ángeles, y todo hasta el versículo 14 habla sobre superior a los ángeles. Bueno, ya en la comunidad a la que se dirige, posiblemente había experimentado ese culto a los ángeles. En Colosenses 2:18 se menciona eso. Ahora bien, en estos versículos del 5 adelante, va a demostrar, ¿verdad?, usando citas del Antiguo Testamento, el por qué Jesús es superior a los ángeles. O sea, los ángeles son servidores y están aquí puestos al servicio del Hijo. Así de que Jesús en ese sentido es superior. Vemos en el versículo 5. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esto es una cita del Salmo 2, versículo 7. La relación existente entre el Padre y el Hijo. Dice, mi hijo eres tú. Aunque a los ángeles como grupo sí se les ha llegado a decir hijos de Dios, sin embargo, ni a un ángel de manera particular fue designado hijo de Dios. La segunda razón, ¿verdad?, por la cual vemos esa superioridad, la vemos en ese versículo 5, y otra vez dice, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Esta referencia nos apunta a 1 Crónicas 17, 13, 2 de Samuel 7, 14, cuando habla yo seré su padre y él será mi hijo, ¿verdad? Cuando Salomón, ¿verdad? Salomón, el hijo de David, es el que cumple esa promesa, y Dios cumple esa promesa en Salomón. Así de que el Mesías, ¿verdad?, es visto como hijo de David, y por eso quizás de esta manera se vuelve a mencionar, porque él hace el cumplimiento cabal de esa promesa de Dios. En el versículo 6 dice otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta cita pues no puede ser rastreada fácilmente en el Antiguo Testamento, sin embargo se encuentra una cita similar en el Salmo 97, 7. Aquí es claro, no se ordena a los ángeles de Dios adorar a uno que sea igual a ellos, entonces, sino alguien que tiene que ser superior. Adórenle todos los ángeles de Dios, pues se refiere a Jesús. La cuarta manera de por qué Jesús es superior a los ángeles, lo vemos en el versículo 7. Dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y es una cita del Salmo 104, 4. Él hace de los vientos a sus ángeles y de la llama de fuego a sus servidores. Aquí expresa un lugar, se refiere a un lugar en el cual los ángeles ocupan en el plan de Dios, un lugar bastante inferior en relación a la supremacía dada al Hijo. Los ángeles son los que llevan los mandatos de Dios, ¿verdad? Ellos, claro, dice, lo llevan con la velocidad del viento y la fuerza del fuego. Son servidores de Él. Versículos 8 al 9, vemos una quinta razón. Dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, el cetro de tu equidad, ¿verdad? Y aquí es una cita del Salmo 45, 6 al 7. Aunque esta cita normalmente se aplicaba, el Salmo 45 y 6 al 7 se aplicaba normalmente para un día en la coronación del rey. Pero aquí se usa para declarar el reino
eterno de Jesús. En los siguientes versículos del 10 al 12, volvemos a encontrarnos con cita del Antiguo Testamento, Salmo 102, 25 al 27. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Verdad? Es una cita que da testimonio de la existencia eterna del Hijo, desde antes de la creación y aún, ¿verdad?, cuando todo esto termine. Todo eso termine, dice, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y bueno, en el versículo 13, la séptima cita dice, ¿a quién de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Salmo 110, 1. Aquí enfatiza que la diestra de Dios es el lugar, ¿verdad?, de la suprema autoridad en el universo. A nadie de los ángeles se le ha dicho que se siente en el trono. Así de que el Hijo sí ha estado allí por invitación, está allí por invitación de Dios. Bien, pasamos al capítulo 2, en el versículo del 1 al 4, el Evangelio y la ley. Dice aquí, se da a conocer, ¿verdad?, la razón principal por lo cual ya se dio a conocer por qué Jesús es más superior a los ángeles. Ahora vemos que la revelación final en la que Dios te ha dado a conocer a través del Hijo, ¿verdad? Te ha dado a conocer a través del Hijo y no como el antiguo pacto. Había una creencia muy popular, o en el primer siglo, de que a ángeles se había dado el mensaje. Vemos en Hechos 7, 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardaste, ¿verdad? Gálatas 3:19, Deuteronomio 33:2. La Biblia no describe la participación de los ángeles cuando se dio la ley, la primera ley. Pero por lo que citas que hemos leído o que estamos refiriendo, establece que de alguna manera ustedes estuvieron presentes. El propósito que tiene el autor al escribir los Hebreos no consiste en que los lectores conozcan solamente la superioridad de Jesús, sino que lo crean y que vean reflejado en lo que hacen y en la forma de conducirse, que lo vean reflejado en todo a Él. Ahora, puesto que Jesús es superior a los ángeles, debemos de tener ahora muy en cuenta la palabra que Él nos ha dado, ¿verdad? La palabra que Él nos ha dado, para que nosotros pues no nos dejemos, ¿verdad?, llevar o resbalar hacia un lugar que no sea seguro. Aquí dice, por la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, si esa palabra dicha anteriormente fue creída, aunque fue desobedecida, bueno, ¿cuánto más esta que la hemos recibido de parte de Jesús? Ahora, bien, va a hablar sobre la humillación y la gloria de Cristo, en los versículos 5 al 9. Va a recordar a los lectores que el destino humano trasciende al de los ángeles. Versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó de cierto lugar diciendo, ¿qué fue el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está hablando, ¿verdad?, de que el autor, ¿verdad?, rebate la creencia de un mundo sometido a los ángeles. Más bien, es un mundo que está sometido a Jesús. Así de que pone, ¿verdad?, estos puntos de referencia para hablar de la promesa de la sumisión. La promesa no fue hecha a los ángeles, dice, sino a la humanidad. Aunque todavía no se ha cumplido, por lo que vemos en el 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, la promesa sí se cumple por medio de Jesús, ¿verdad? Que Él es coronado de gloria y de honra. Jesús es coronado de gloria y de honra. Aquí, ¿verdad?,
esa promesa que se cumple a través de Jesús, vemos, ¿verdad?, que por medio de Dios, Él ha revertido el proceso del pecado que se inició con Adán y Eva. Así de que Hebreos hace muy hincapié en la confianza, la esperanza que debemos de tener en Cristo para el presente y también para el futuro. En Cristo el Salvador es un sacerdote del pueblo. Lo vemos allá en el 10 al 18, que nos convenía, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es el hombre, ¿verdad? Es la imagen de Dios. Y Él es el hombre el cual, ¿verdad?, lleva el propósito para que Dios haga realidad esa plena salvación en nosotros. Él dice, Él lleva a los hijos a la gloria. Él lleva a los hijos a la gloria. Dice aquí, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. ¿En qué manera es que el autor de la salvación ha de perfeccionarse? Bueno, mediante el sufrimiento, y lo vamos a ver allá más adelante en el capítulo 12. Vamos a ver más sobre esto. Pero sí que, ¿en qué forma se ha de perfeccionar? Dice aquí en el versículo 2, bueno, perfeccionar en este sentido, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse, sabemos que Jesús no necesitaba un perfeccionamiento moral. Entonces, ¿en qué sentido debía de perfeccionarse? Quizás porque el sufrimiento trae la idea de que las experiencias humanas de sufrimiento son esenciales para completar su misión. Ahora, en el capítulo 5, él va a hablar de cómo fue perfeccionado, ¿verdad? Y cómo Dios nos hace sus hijos, ¿verdad? Dice allá en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación de la pared. Dios nos hace sus hijos, pero a la vez nos hace hermanos de Jesús. Ahora bien, en el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús destruye al Señor de la muerte, una ironía, por su propia muerte. Él destruye allí. Así de que Él nos libra, ¿para qué? Para librarnos del temor de la muerte, ¿verdad? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Desde que nacimos siempre vivimos bajo el temor de la muerte, pero la victoria de Jesús nos da libertad de ese temor. Ahora bien, Él se entregó a sí mismo y quebrantó ese poder, el del pecado y el de la muerte. Versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham se refiere a Abraham como siempre el padre de los fieles, y no de los ángeles. Así que la superioridad de Jesús es sobre los ángeles, ¿verdad? En el 2.17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquí van a presentar algo interesante. El sacerdocio de Jesús, como un sacerdocio, es el concepto que va a estar presente en toda esta carta. El sumo sacerdote. Ahora, es un sumo sacerdote que es semejante a sus hermanos, que es semejante a sus hermanos. ¿Por qué dice para ser misericordioso? Y de esta manera poder socorrer a los que son tentados.